Buenas noches. Quiero recordarle que aquí venimos personas que vivimos para Dios y sacamos tiempo para las otras cosas. Si usted es un empresario, una empresaria, usted no es una empresaria que en su complicada agenda saca tiempo para las cosas de Dios. Usted es una persona que, dedicada a Dios, saca tiempo para su empresa. Y el empleado y el ejecutivo no es una persona que, como es tan ocupada, saca un tiempo para dedicárselo a Dios. Así no es. Se puede ir bajando de esa nube. Usted es una persona que vive para Dios y saca tiempo para su empleo. Pero yo soy una ama de casa, en pleno empeño de sacar adelante a mis hijos y hasta a mi marido porque parece un niño chiquito, no. Y entonces saco tiempo para las cosas de Dios. Esa no es la idea. La idea es que usted es una hija de Dios que saca tiempo para su familia. Tenemos a veces, no lo digo por ustedes que somos tan consagrados todos acá, tan tergiversada la vuelta, como dicen los muchachos hoy en día. Es más, hay pastores que viven muy ocupados en su ministerio y sacan tiempo para Dios, cuando en realidad es un hombre o mujer que viven para Dios y sacan tiempo para su ministerio, porque no necesariamente estar haciendo cosas para Dios es estar con Dios. John, es que estoy en la universidad, usted no se alcanza a imaginar la exigencia que hay allá. O estoy en un colegio donde la exigencia es mucha. Entonces, mejor dicho, que el Espíritu Santo agradezca que saco tiempo para Él. No, señor, no, señora. Usted es una persona que vive para Dios y saca tiempo para su estudio. Fundamental eso. Mire, por fin, yo que estaba tan quedadito y me resultó una novia, yo ahora estoy dedicado a ella y saco tiempo para las cosas de Dios. Y precisamente me cae en viernes que salgo con ella, ¿cierto? Ella no es creyente, pero la estoy pescando para el Señor. Vaya con ese manto a un culto evangélico y verá cómo le va. No, usted es una persona que vive para Dios y saca tiempo para esa relación. Soy de tanta vida social, pastor, usted no se imagina lo que me ocupa a mí nutrir mis redes con mis fotos en la piscina, en el último viaje, en el metro, pues. Y a veces saco tiempo para Dios. No, usted es una persona que vive para Dios y saca tiempo para su vida social. Lo que decía la pastora ahorita es cierto. Esa versión PDT, Palabra de Dios para Todos, se la recomiendo, sin olvidar que usted y yo leemos el Nuevo Testamento una vez al mes, en diferentes versiones cada mes. La PDT tiene un lenguaje muy actualizado, por algo se llama Palabra de Dios para Todos, pero en ese capítulo 6 habla de que Pablo le ruega a los de Éfeso que oren por él para que tenga el valor de exponer bien las Sagradas Escrituras, y va más allá y dice, y que los que la escuchen entiendan cuál es el plan secreto de Dios. Y para eso hay que sacar tiempo. Entonces, a uno el tiempo no se le va a hacer por generación espontánea. Mejor dicho, usted no va a tener tiempo generado espontáneamente para dedicarse por fin a las cosas de Dios. Usted tiene que hacer el tiempo. Tiene que sacarle el tiempo. Es responsabilidad de uno. Entonces venimos acá en Lucas capítulo 12 y dejamos esta cosa ahí en vilo, porque ya vimos que el Señor Jesús dijo que todo pecado o toda blasfemia contra el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, sería perdonado, pero aquí en este versículo 10 del capítulo 12
de Lucas, dice, al que blasfemare contra el Espíritu Santo, miren qué cosa tan peligrosa, no le será perdonado. En el Evangelio de Mateo dice, no le será perdonado, dependiendo de la versión, dicen unas, ni en este siglo ni el venidero. Otra versión dice, ni en este mundo ni en el venidero. Otra versión dice, ni en esta vida ni en la venidera. Y sé que usted lidia constantemente con problemas temporales o éxitos temporales. Y quiero que se imagine el más grave problema que usted enfrente. Una quiebra, una gran enfermedad, la muerte que le está pisando los talones, en fin. Pero que a mí el Señor Jesús, que es Dios, me diga que hay un asunto que no se perdona ni en este tiempo ni en el venidero, a mí me pone a pensar eso. Y además que me diga que el pecado que yo cometa contra Él como hijo del hombre, como Jesús, como lo explicamos la semana pasada, el por qué creemos que sí lo perdona, pero que contra el Espíritu Santo no. Entonces, cuando usted en la Escritura encuentre un pero de estos, y es uno de esos peros de Dios, deténgase. Si anda de mucho afán, espere, aquiete su alma, porque dice que al que, o sea, cualquier persona, puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su abuelo, puede ser un gran prelado, puede ser un gran gobernante, puede ser la persona que vive en la calle, sea hombre o mujer, que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Uno no puede sacar las cosas del contexto. El capítulo 11 de Lucas nos vino preparando para el Señor Jesús llegar a este punto en la narración, y allí encontramos que el Señor Jesús echó fuera un demonio, que el efecto que tenía sobre esa persona que estaba posesa por ese demonio, era posesa, era que era muda, y el Señor Jesús echó fuera el espíritu y el mudo pues pudo hablar. Pero unos fariseos, escribas, intérpretes de la ley, algunos de ellos que habían venido inclusive de Jerusalén, llegan y dicen con una soltura que el Señor Jesús echaba los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, desde ahí es de donde viene esta aclaración que el Señor Jesús hace. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es que usted un día muy enojada por la situación que está viviendo y no entiende de parte de Dios, se paró allá pues en la esquina, en la transversal superior con la loma del tesoro, a mentarle la madre al Espíritu Santo. Eso es delicado, pero no se refiere tanto a eso. Se refiere en el contexto de decir que lo que está ocurriendo de parte de Dios lo está haciendo Satanás y no Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Es un asunto supremamente delicado. No vayamos a creer que es porque el Espíritu Santo es muy delicado, no, el Espíritu Santo es Dios y es supremamente fuerte. O sea, aquí no estamos defendiendo al Espíritu Santo, que pobrecito que blasfemaron contra él. Aquí estamos es abogando por la persona humana que se pone a decir que lo que hace el Espíritu Santo, porque recuerden que el Señor Jesús, todos los milagros que hizo, lo hizo porque era una persona llena del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús es 100% Dios, pero se hizo 100% hombre, y en su condición de hombre, recuerden que no estimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios. Entonces cuando Él toma cuerpo en el vientre de María, Él asume la vida, esos 33 años y pico que vivió acá, los asumió como un ser humano, como usted y como yo, sin pecado, eso sí aclara la Escritura, pero no podemos decir que uno solo de los milagros que Él hizo los hizo por ser el Dios, sino que recuerden cuando dice que en Lucas capítulo 4, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y empieza a dar, por ejemplo, darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos, proclamar las buenas nuevas. Entonces todo lo que Él hace es porque en el poder del Espíritu Santo lo hacía. Así que cuando estos dicen
que por Belcebú es que echaba fuera a los demonios. Por eso el Señor Jesús hace esta aclaración. ¿Por qué se le perdona entonces el pecado que uno cometa contra el Señor Jesús como lo vimos? Pues porque era difícil reconocerlo, era completamente hombre, el Señor Jesús era alguien más de Nazaret. Pero el Espíritu Santo nunca renunció a el ser igual a Dios o no estimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios. Él siguió siendo Dios. Y para los que dijeron esta blasfemia, sabían muy bien quién era el Espíritu Santo y sabían muy bien quién era el Padre. Es más, ellos estaban esperando al Cristo, pero el asunto es que no reconocieron que el Señor Jesús era el Cristo. Cuando ellos entonces dicen esto, es que se da en este contexto. Y quisiera extenderlo también a que no solamente es a estos líderes religiosos que blasfeman contra el Espíritu Santo, pero pensemos en aquellas personas que militan en doctrinas que blasfeman contra el Espíritu Santo. En la actualidad hay doctrinas así, basados en lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, cuando dice que en los postreros días habrá doctrinas de demonios. La gente enseñará doctrinas de demonios y le harán creer a la gente que eso lo está haciendo el Espíritu Santo. También es blasfemia. Por eso la insistencia en que nadie puede leer la Biblia por ti. O sea, este asunto es extremadamente serio, porque me está hablando de que tendré ese problema en esta vida y en la venidera. ¿Cierto? Con Octavio y la pastora estábamos ahorita en un sepelio y es tan real eso de la muerte. Una de las cosas que yo más le agradezco a Dios es que me inviten a sepelios. ¿Sabe por qué? Porque he ido a sepelios de niños, he ido a sepelios de jóvenes, de jovencitas, de adultos y de ancianos. Todo el mundo se muere. Y ahí ya no va a haber, y entonces la empresa, ups, y el trabajo que tenía que entregar mañana en la oficina, ups, y mi esposa, y mis hijos, nada. Y la cosa sigue sin uno. Entonces, cuando desglosamos las Sagradas Escrituras acá, es porque son importantes. Entonces, creemos, quisiera tener más luz acerca de este tema, pero tal vez en la próxima vez que veamos Lucas juntos. Quiero avanzar. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Luego, recuerden que Lucas trabaja por temas, toda la obra del Señor, y entra en voz del Señor Jesús desde luego, porque ahora el Señor Jesús le va a dar a los discípulos una recomendación y también es para nosotros. Él a continuación dice, cuando os trajeren a las sinagogas, miren los escenarios. Uno, las sinagogas, era un lugar normal para los judíos, ir cada sabbat, que coincidía muchas veces con el sábado, a escuchar de la palabra de Dios. Pero también, miren para lo que se usaba ese escenario, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, refiriéndose a los gobernantes y autoridades judías de nivel más elevado, el Sanedrín, por ejemplo. Y cuando se refiere a las autoridades, muchos estudiosos piensan que era frente a los gobernantes que no eran religiosos, tales como Herodes, o Félix, o Pilato, o Agripa. Y por lo general, a lo que se va a referir el Señor es que la gente iba a ser perseguida por creer en Él y entonces los llevarían prácticamente detenidos a estas sinagogas o a esos magistrados o a esas autoridades. Y dice, no os preocupéis, porque desde luego los llevarían presos para exigirles razón de por qué creían en Cristo Jesús y por qué estaban siguiendo esa corriente llamada el camino y por qué estaban hablando de ese que habían asesinado, pero que según ellos había resucitado. Entonces, a mí como predicador me llama mucho la atención este asunto, porque dice, no os preocupéis.
lo que el Señor no me está dando a entender es que así me lleven preso y la gente huya a mi alrededor porque de pronto también los encanan a ellos o les van a exigir cuentas, Dios siempre va a estar conmigo. La cosa es que el Señor nos quiere a nosotros mostrar su completa compañía, la del Padre, la del Hijo y principalmente en este tiempo la del Espíritu Santo. El Padre siempre ha permanecido en su trono, siempre ha estado ahí. El Señor Jesús hace 2000 años vino, estuvo 33 años y un poquito más, no aguantó más. Créanme que a nosotros nos puede parecer muy bueno esto aquí, pero para él era hartísimo estar acá en esto caído, bajo pecado. Pero el Espíritu Santo me parece más violento, y es que está hace 2000 años, de generación en generación con los que creen, enseñándoles acerca del Padre y del Espíritu Santo. Yo sé que usted y yo a veces en nuestra manera infantil de llevar el cristianismo le pedimos al Espíritu Santo sabiduría para muchas cosas, para una materia, para pues, si estás haciendo un puente o si estás de puente, si tienes unas cosas para hacer, pero realmente la sabiduría que debíamos pedir al Espíritu Santo es que nos enseñe a entender al Padre y al Señor Jesús, con base en las Sagradas Escrituras. Pero en ese escenario dice, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. Entonces decía que me llama mucho la atención esto porque los predicadores serios, entre comillas, vivimos de bosquejos. Y entonces se nos ha enseñado a los que hemos tenido esa oportunidad de pasar por seminarios, institutos o ser autodidactas, que es mucha la responsabilidad para poder presentar un bosquejo a las personas. Y a veces nos preocupamos más por el bosquejo que por el espíritu de lo que dicen las Sagradas Escrituras y andamos por allá todos despalomados. Pero a mí me parece impresionante esto, porque dice, ¿por cómo habréis de responder? ¿O qué habréis de decir? Y me dice, ¿pero por qué? Qué extraño, que a mí que me han enseñado académicamente, que debo estar muy preparado, que no me preocupe. Pero vamos a ver que el no preocuparme no significa ser irresponsable, que el no preocuparme no significa no estar preparado, que el no preocuparme no es inundarme y saturarme de Sagradas Escrituras. Por el contrario, el Señor Jesús dice entonces a aquellos que están allí escuchándole a la salida de la casa del fariseo, por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Y aquí viene la razón. ¿Porque quién? Dígalo, tranquilo, dígalo. ¿Porque quién? El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. O sea, la verdadera comunión con el Espíritu Santo en una de sus áreas es que Él me va a llenar la boca de lo que debo decir ante esos magistrados, ante esas sinagogas y ante esas autoridades. El asunto entonces es que aquí me habla de la labor docente del Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu Santo os ¿qué? Os enseñará. Cuando uno viene del método del aprendizaje, te han enseñado profesores en tu guardería, en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, aún en lo religioso, en los institutos y en los seminarios. Pero aquí me está hablando que el Espíritu Santo mismo, que es Dios, me va a enseñar en ese mismo momento que me estén interrogando o demandando razón de mi fe, qué es lo que deba decir. Y eso es básicamente lo que en Juan capítulo 14 y 16 desglosamos en su momento cuando vimos completito todo el Evangelio de Juan. Y me dice que cada momento prácticamente, así como dice que cada día trae su propio afán, yo también diría que cada momento tiene su propio afán. Y aquí es donde va a decir usted, ahí va a empezar el pastor otra vez con el cuento. Si te llegan a preguntar en este momento, si llega la persecución
y a cada uno nos toman por separado, como cuando usted viaja y apenas ven su pasaporte de colombiano, lo meten allá en ese cubículo a preguntarle hasta de qué fue el sabor de su primer tetero. Y entonces a usted y a mí nos empiezan a preguntar por qué creemos en Cristo Jesús. Y entonces me concentro, bueno, Espíritu Santo, el pastor dijo allá que en Lucas, usted me va a enseñar qué voy a decir en este momento. Y no me sale nada. Sí, porque no es que usted sea un moped. Y entonces el Espíritu Santo le va a abrir la boca y automáticamente se va a lanzar un discurso que la gente o lo va a matar, como a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, o se van a convertir muchos como Pedro en Hechos capítulo 2. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor que los discípulos de hace 2000 años. Hace 2000 años, hablábamos en alguna ocasión, el Nuevo Testamento apenas estaba en la imprenta, lo estaban escribiendo los apóstoles. Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para escribir las cartas, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, me faltó alguna seguramente. Y en ese orden de ideas, pues todavía no estaban escritas. Cuando el Señor Jesús da estas palabras, pero ahora sí. Y no se había escrito Santiago, ni Primera, Segunda de Pedro, ni Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas, Hebreos y Apocalipsis tampoco, pero ahora sí. Y recuerden que como congregación local, yo vuelvo y te digo, no me responsabilizo por lo que otros hermanos en otras congregaciones locales Dios les haya mandado a hacer, pero a esta específicamente nos habló de leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Miren, he estado enviando lo que hemos estado hablando desde hace unos 7 años a través del WhatsApp para que recordemos lo que ya está montado en YouTube. Y créanme que eso de leer usted, no yo me los leo. Los 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, para leerse el Nuevo Testamento una vez al mes y eso, hacerlo todo el año, eso significa 12 veces en el año haber leído el Nuevo Testamento en diferentes versiones. Eso le va a crear a usted en su alma, en su espíritu, en su mente, un backup del cual el Espíritu Santo puede sacar qué decirle a la gente que está demandando en este momento acerca de la fe que usted dice tener. O sea, no se trata de un acto de magia divina que el Espíritu Santo lo toque a usted como una hada milagrosa, que lo puede hacer desde luego, porque para Dios no hay nada imposible, pero Él se ha limitado a su misma palabra. Por eso es que tantas madres hoy no tienen que responderle a sus hijas o a sus hijos. Por eso es que hay tantos padres hoy despistados que no tienen cómo guiar a su familia. Que una esposa venga a preguntarle a usted, mi amado hermano, mira, ¿qué es eso del pecado que Dios no perdona ni en esta vida ni en la venidera? Pero como usted está tan ocupado llevando mercado a la casa y trabajando de sol a sol para poder pagar las cuentas de servicios y los viajes y todas esas cosas necesarias para la familia, sabe que usted tiene una responsabilidad más grande que darle. Esa responsabilidad es solo darle de comer y pagarle el arriendo, la casa o la universidad y los colegios a su familia. Es lo normal del ser humano que no conoce de Cristo. Hasta lo cumplen mejor muchos de ellos. Pero usted tiene la responsabilidad de marcarle el camino hacia la eternidad a su hijo y a su hija y a su esposa. O sea, no estamos en ese tiempo en el que yo llegaba a la congregación y entonces estaba la clase de damas y allá metía a mi mujer. Por fin descansé un rato de ella. O traer los hijos, y a veces nuestros hijos son muy inquietos, los digo por el caso nuestro cuando eran pequeños, que eran de esos que eran capaces de subirse por las paredes. Iban a una visita y quemaban las cortinas de la otra familia. Usted es el que tiene que marcarle la guianza a estas personitas de las cuales usted se responsabilizó de traer por primera vez en el primer nacimiento, para abonarles el camino para el segundo nacimiento, cuando Dios tenga misericordia de ese hijo y de esa hija y le permita nacer de nuevo. Es usted. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Con qué responsabilidad mi hermana en su grupo de té
si lo podemos llamar así, creo que ahora esto está muy out, en su grupo de amigas, en su chat de amigas, cuando vea a una de esas mujeres desesperadas porque, mejor dicho, se quiere quitar la vida o alguna cosa por el estilo, ¿con qué le va a aconsejar si usted, por favor, no tiene ese backup de Sagradas Escrituras con las cuales pueda darles esperanza de vida eterna a esas personas? A eso me refiero. ¿Freddy está bravo? No, porque yo lo estoy haciendo. Estoy siendo responsable con eso. Y con la congregación. Mire lo que dice, porque el Espíritu Santo, ¿qué? Os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y me ha ocurrido, me ha pasado. Entonces, estoy frente a una situación en la cual estoy hablando con alguien del Señor y el Espíritu Santo empieza a sacar de ese backup que hay, a este háblale de la mujer samaritana, a este háblale del joven rico, a este háblale algo del rey Salomón, a esta háblale algo de la reina Esther, a esta háblale algo de la reina de Saba, a este háblale acerca de el rico que muere y el pobre que muere, y el uno va al infierno y el otro va al lugar de descanso. A este háblale algo de Apocalipsis, a este háblale algo. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Pero entonces yo no tengo que empezar a decir, ay, espérate, ¿cómo es que sí? A buscar la Biblia, a ver qué es lo que pasa. No, ya está ahí. A eso se refiere. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. John, pero le he dado una buena educación a mi familia. Sí, es que nadie le está diciendo que no. Muy entre comillas, pues el sistema caído del mundo le dará una educación para el sistema caído del mundo, pero buena educación desde el punto de vista divino no es. La buena educación desde el punto de vista divino está en las Sagradas Escrituras, no está en ningún otro lado. Por eso es que los muchachos ahora no tienen con qué hacerle frente a la perversión que hay y la toman como muy normal, es la moda, es lo in. Entonces, veamos ejemplos, hasta acá la introducción, de qué es tener ese momento y que el Espíritu Santo le diga a uno qué debe decir. Me encontré algo en Hechos capítulo 4, cuando se desata la persecución sobre los mensajeros por el mensaje que estaban llevando. Y allí en ese capítulo 4, va a ir muy rápido, tengo que agotar mucho material. Hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro y de Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes. En este caso, ante quienes tienen que dar testimonio, no es ante la sinagoga o ante los gobernantes no religiosos, sino ante las autoridades estas que estaban allá, en la parte alta de lo que los religiosos habían asumido. Ellos se creían dioses y creían hablar de Dios. Y estos llenos de Dios, cuando están predicando, vienen sobre ellos y miren cómo llegan, con el jefe de la guardia del templo. Era generalmente un sacerdote que ocupaba ese puesto, era casi que el segundo después del sumo sacerdote. Y además vienen unos religiosos llamados los saduceos. Estos señores no creían en la resurrección, pero estaban apoderados del engranaje financiero de todo lo que ocurría en el templo en Jerusalén. Eso era una máquina de hacer plata impresionante, no la querían soltar. Entonces, vinieron porque miren lo que dice la Escritura, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pues claro, imagínate, los saduceos no creían en la resurrección y aquí aparecen estos diciendo que Jesús ha resucitado. Entonces para ellos además era un problema. Estos saduceos casan perfectamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no se contentaron con eso, sino que les echaron mano y los pusieron ¿dónde? En la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. En el templo había una especie de celdas en donde podían colocar allí a las personas que delinquían en las cosas religiosas. No estamos hablando acá en este caso de la cárcel romana.
Pero miren el efecto. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Diga conmigo, creyeron. Es que eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Vivir para que la gente crea. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para la eternidad, hablar de resurrección. Y el número de los varones era como 5,000. Ese día llegaron 5,000 personas a los pies del Señor. Y aconteció al día siguiente, porque recuerden que los dejaron presos, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, todos estos son religiosos, y los escribas. Y además el sumo sacerdote Anás. ¿Recuerdan a este señor? Fue uno de los que asesinó al Señor Jesús, lo envió a la cruz del Calvario, juntamente con Caifás, su yerno, que eran líderes de los saduceos. Ahí ellos pensaron que habían acabado con el problema y resulta que se les creció, porque el Señor Jesús, al cual asesinaron, resucitó. Ellos trataron, si usted lee atentamente el Evangelio de Mateo, de darle dinero a los guardias romanos para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pero es que el Señor Jesús resucitó. Bueno, y aquí viene. Y Caifás. Y otro de ellos se llamaba Juan. Mire que no todos los Juanes son buena gente. Y otro se llamaba Alejandro. Toda esta gente eran saduceos. Y habían hecho del escenario de la religión judía una macroempresa familiar. Vuelvo y te digo. Entonces uno no puede como familia servirle al Señor. Claro que sí, si hay un nuevo nacimiento. Y dimos el ejemplo. Miriam, Moisés, Aarón. Dimos ejemplos en el Nuevo Testamento como Pedro y su hermano, Juan y su hermano. Es más, los mismos hermanos del Señor Jesús en la carne llegaron a ser servidores de lo que eran los asuntos de la iglesia del Señor en Jerusalén. Obviamente que sí se puede, pero es importante el nuevo nacimiento. Pero esta gente no había nacido de nuevo. Ocupaban simplemente cargos en una organización, pero era un trabajo más, era como tener una venta de carros. Y poniéndolos en medio les preguntaron, miren ustedes la pregunta. Y aquí es donde quiero que, miren, ¿dónde más nos van a enseñar esto sino en las Sagradas Escrituras? Usted viene aceleradísimo de su empresa o de su trabajo, allá no le hablan donde estoy, porque allá no hablan de la vida eterna. En su colegio, por encopetado que sea o por sencillo que sea, allá no le hablan de resurrección, no le hablan de pecado, no le hablan de un infierno, no le hablan de un cielo, no le hablan de una nueva Jerusalén, no le hablan de cómo ser restaurado, no le hablan de cómo puede ser sano, no le hablan de cómo cómo ser santo, cómo santificarse para Dios. No, el mundo a mí me habla de cómo prostituirme por cualquier área. El diablo, ¿no ven usted, jovencita, una dama para Dios con un hombre que tiene para usted para tener un excelente hogar? No. Él la quiere dañar. Y a usted, joven, quiere hacer lo mismo. Y a los que ya somos más adultos, nos quiere desviar del camino. ¿Dónde más entonces vamos a encontrar la vida recta hacia la eternidad? En las Sagradas Escrituras. Entonces los pusieron en el medio y les preguntaron, miren qué orgullo, qué vanagloria. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque recuerden que en el capítulo 3 habían sanado en el nombre de Jesús a una persona que era paralítica y se sentaba desde muy pequeña a pedir limosna ahí en la puerta llamada La Hermosa. Y recuerden que Pedro y Juan subían a la hora de la oración y él les extendió la mano para pedirle limosna y como no llevaban plata le dijeron, míranos en el nombre de Jesús, sé sano. Lo jalan y el tipo, después de décadas de estar lisiado, es sano. Entonces estos le dicen, hombre, ustedes en qué potestad, o sea, con qué autoridad y en el nombre de quién habéis hecho esto vosotros. ¿Qué han dicho? ¿Recuerdan lo que estamos hablando? Que en ese momento el Espíritu Santo llenará nuestra boca. Pedro no le dijo a Juan, mira, el bosquejo, esa vaina, y nosotros que no hemos visto ni hermenéutica ni homilética, que embalada, no sabemos ni qué era la palabra indicadora para empezar esto. No, ellos fueron y hablaron de Dios. Y esto es lo que quiero decirte, el privilegio que tú tienes de hablarle de Dios a otra gente, porque la otra gente no habla sino basura, completamente basura, porque nada de lo que hablan es para la eternidad.
pueden vestirse de blanco si quieren, bañarse en agua bendita si quieren, con aceite de oliva si lo desean, pueden perfumar su boca, pero créeme, si uno lo que expone no es lo de Dios, puedes ponerlo muy bien, pero simplemente es como haber perfumado un estiércol, no más. Si lo que tú y yo como creyentes no llevamos a la gente para que vaya a la eternidad, estamos perdiendo el tiempo. John, pero yo no soy pastor. ¿Y quién le dijo que es necesario ser pastor para eso? Yo no estudié para... ¿Y quién le dijo que, mire, solo es leer juiciosamente 9 capítulos diarios de las Sagradas Escrituras? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y miren cómo se despachan, ¿qué le han dicho? Entonces Pedro, ¿lleno de qué? De estudios, disculpe. ¿Lleno de qué? De religión, lleno de la persona del Espíritu Santo. A esto me refiero, tener al Espíritu Santo, no darle el lugar que merece porque Él lo tiene, yo no soy el que se lo doy, sino reconocer esta comunión y esta intimidad que tú y yo también tenemos hoy para lo del Espíritu Santo. Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Entonces recuerden pues, están Alejandro, están Juan, están Anás, están Caifás, está toda esa parafernalia de gente ahí que no creen en la resurrección. Y Él les dice, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Porque además, el que era lisiado, no hacía sino brincar alabando a Dios. ¿Me hago entender, amigos? Eso tiene peso delante de Dios. Eso es lo que realmente a Dios le interesa. Por eso nos llamó a ser sus hijos y sus hijas. Lo que pasa es que a veces nosotros nos creemos como la familia lejana de Dios, el primo por allá que nadie mira. No. Dios no tiene hijos, Dios solamente tiene hijos e hijas. Él no tiene sobrinas, no tiene sobrinos, no tiene parientes lejanos. Usted es hijo y usted es hija de Dios y está llamado a que conozca a Dios. A mí me gusta mucho cómo se encuentra el pensamiento de Dios con el pensamiento del apóstol Pablo. En Filipenses Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo hacia lo que está adelante, porque el propósito que tenía Pablo era conocer del Señor Jesús. Escúcheme bien, Pablo era soltero, pero él no decía, mi anhelo, Señor, mi proyecto de vida es que me case. Yo quiero tener hijos como los tiene Pedro. No, miren, Señor, Espíritu Santo, yo le suplico en el nombre del Señor Jesús que me deje abrir una tienda de carpas internacional. Yo hago muy buenas carpas con Priscila y Aquila, quiero ponerlas en los mejores mercados de superficie, en las grandes superficies de los mercados. Yo las quiero tener en Price, las quiero tener en Home Center, las quiero tener en todos esos lugares allá que digan Pablo y asociados. Él no estaba pidiendo eso. Pablo ni siquiera estaba pidiendo que le reconocieran como un gran teólogo que escribió muchas cartas. ¿Sabe lo único que quería Pablo en la vida? Conocer a Cristo Jesús, de la forma en como había sido conocido y alcanzado. Y te digo que se encuentra exactamente, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque allá el profeta dice que, vuelvo y te lo repito, miren, a mí no me interesa que el rico se gloríe en su riqueza, a Dios la plata, porque entre más grande su declaración de renta, lo único que significa delante de Dios su declaración de renta grande es que administra más basura. Entonces le dice, yo no quiero que el rico se gloríe en su riqueza, ni quiero que el sabio se gloríe en su sabiduría, ni que el valiente se gloríe en su valentía. No. ¿Sabe en qué se debe gloriar un ser humano? En conocerme y entenderme que yo soy Dios. Y entonces lo resume Juan de una manera espectacular en el capítulo 17, versículo 3, cuando dice que es la vida eterna. Y dice, la vida eterna es que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Porque es que después de muertos, quiero cambiar y quiero que me recuerden la próxima vez que se muera alguien antes de mandarle la invitación al sepelio. Por ejemplo, yo debí haber colocado hoy,
el cuerpo temporal de Liliana ha muerto. Coma. La hermana de Álvaro, de Alejandro y de Gina. Coma. Puede ir a tal lugar. Porque es que lo que se muere es su cuerpo temporal. Porque la Escritura me enseña que hay un cuerpo eterno que me está esperando. Haga ejercicio, coma bien para que entregue este maltratado cuerpo que no va a pasar a la eternidad porque le está esperando uno. Pero entonces lo que Dios quiere es que nos gloriemos nosotros en conocerlo, no en chicanear. No es encoger a alguien y decirle, no, es que yo, pues, ¿me entiendes? Yo hice un doctorado en teología. ¿Vos qué es lo que sos? No, yo hice, me leí 9 capitulitos. Entonces usted mira a la persona por allá como, y el otro, si no está lleno de Dios, sino de conocimiento, lo va a mirar así como una pulga. No se trata de eso. Conocerme y entenderme es esto. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contesta a estos de esa manera. Por él, este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús, miren cómo le llena el Espíritu Santo la boca a Pedro, pero es que el Espíritu Santo le llena la boca a Pedro porque si usted lee Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, se va a dar cuenta cómo Pedro tenía las Sagradas Escrituras y cuando tuvo que hablar acerca de que el Espíritu Santo había sido prometido en Joel y por eso se había derramado sobre aquellos que de diferentes naciones, como 17, ahora estaban hablando de las maravillas de Dios en diferentes idiomas y todo el mundo los entendía. Pedro no empezó, espérate, yo voy porque es que entre otras cosas era bien difícil conseguir un rollo ese día, era un rollo conseguir el rollo, porque no es como ahora que usted tiene la Biblia en YouVersion y la baja en diferentes versiones y puede ser audible o la puede leer, hay en letra enorme, etcétera. No, los rollos estaban de las Sagradas Escrituras en manos de precisamente estos que no creían en Dios. Hombres como el eunuco iban leyendo el rollo de Isaías porque era un hombre adineradísimo y seguramente compró alguno de los rollos que habían desechado porque en el templo periódicamente volvían a escribir los rollos, pero que con el tiempo, entre otras cosas, ese rollo no debería existir porque lo deberían haber quemado para que quedara solo el original. Hasta contrabandeaban esa cosa. Dice, si usted lee atentamente en Hechos 7, le suplico que se lo lea por favor. Esteban era un hombre que servía a las mesas de las viudas. No necesariamente era que le servía la comida, sino que se asignaban mesas para administrar los recursos para poderle entregar a la gente la provisión de las que eran viudas. Pero cuando le toca dar testimonio acerca, el Espíritu Santo le llenó la boca, no, se la rellenó. Hizo todo un resumen del Antiguo Testamento de una manera impresionante en ese capítulo 7 y finalmente lo mataron, pero esa gente no puede decir que se les quedó callado. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay ¿qué? Salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Dígame, ¿le hablaron de salvación a usted hoy en el colegio? ¿Le hablaron de salvación hoy a usted allá en el trabajo? ¿Le hablaron de salvación allá en la reunión de amigas, de amigos? ¿Le hablaron de salvación? Es más, estuve a propósito hoy en un sepelio en donde el ministro que estuvo ahí no habló de salvación. Porque esto solamente lo tenemos nosotros y todo aquel que haya nacido de nuevo. Entonces miren qué interesante, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y esto a mí me reta tremendamente, y sabiendo que eran hombres sin letras y del qué, dígalo, sin letras y del qué, y del vulgo. No significa que no supieran leer o escribir, sino que estos que estaban sembrados en la teología de la época, no lo reconocían como alguien que hubiese estudiado letras de teología. Hombre, pues si del Señor Jesús en Juan capítulo 7 dicen, ¿y cómo sabe este letras sin haber estudiado? Del mismo Dios. O sea, a los seminarios de estos no podía entrar ni el Señor Jesús. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, a propósito, este par de sin letras y del vulgo, Juan escribe el Evangelio, 21 capítulos. Escribe Primera de Juan, súmele, 5, ¿cuántos van? Ayúdeme, ¿cuántos? 26. Segunda de Juan, otro capítulo, ¿cuántos van?
27. Tercera de Juan, otro capítulo. ¿Cuántos van? 28. Y 22 capítulos de Apocalipsis. ¿Cuántos son? 50 capítulos. Sin letras y del vulgo. Y el Espíritu Santo se los mostró a ellos. Se les reveló a ellos para que ahora la iluminación nos llegue a nosotros. Y Pedro tiene primera de Pedro y segunda de Pedro. Y fue un tremendo instructor para que Marcos escribiera su evangelio. Sin letras y del vulgo. Entonces aquí no necesitamos ser, no. Entonces estos se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, disculpen amigos, ¿están aquí? Ayúdenme por favor. Que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces mire lo que hicieron, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Mire qué basura es la religión. Interesada solo en lo temporal. Claro, si no creían en la resurrección, todo lo que tenían para vivir lo tenían aquí en lo temporal. Entonces mire cómo querían guardar su negocio. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora, esta convicción no estaba en sus corazones para creer en Jesús. No. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan le respondieron. Disculpen, le respondieron porque ellos eran muy guapos. Porque estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso sí es tener pantalón, hábito, túnica en esa época. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. Y yo hoy le vuelvo a lanzar el reto. Usted y yo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y leído en las Sagradas Escrituras. Pero vuelvo y te digo, te tienes que quedar callada o callado porque de las Sagradas Escrituras no has querido leer nada. Vivimos de versiculitos, vuelvo y te digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe que ese es el versículo 13 de un capítulo que tiene más versículos, que es solo un capítulo de otros 4 capítulos de una carta del apóstol Pablo que escribió no sé cuántas cartas más. Y que usted no se puede parar frente a un tren y decir, yo lo puedo todo en Cristo Jesús que me fortalece delante del tren. Allá va a parar a Barbosa. Porque no se trata de eso. El ángel de Dios acampa a mi alrededor y me protege y me cuida. ¿Y qué hace usted si el ángel ese está descuidado, dormido? ¿Me hago entender, mis hermanos? Y si se le aparece un demonio, ¡ay, yo, demonios! ¿Qué hacemos pues? ¿Con qué lo va a echar? Llamemos al pastor, llamemos a Lito. Y un enfermo dice, un dolor de cabeza. ¿Y si se me pega a mí el dolor de cabeza? ¿Lo toco o no lo toco? ¿Te das cuenta? No tenemos defensa. Pero sabemos mucho del mundo. Sabemos mucho de fútbol, del dólar, de a dónde va a trasladar el sobregiro de país si esto se pone muy difícil. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Te das cuenta? Esta gente estaba arriesgando la vida, los podían matar. Pero ellos dicen, no podemos, así nos maten, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero es que la vida de algunos creyentes es tan monótona, es tan hueca, tan vacía, tan depresiva. Hay creyentes hoy en día
que van más a los profesionales de la salud mental que la misma gente que no conoce de Cristo porque no han visto y oído nada de lo que hay en las Sagradas Escrituras. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por lo menos en esta. Más adelante en otro capítulo sí les pegan una muenda. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y miren, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y era lisiado de nacimiento. 40 años llevaba ese tipo tirado ahí en la puerta del templo pidiendo limosna. Era un mueble más del templo. Y puestos en libertad porque los tuvieron que soltar, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bien, no pude acabar, pero quería ilustrarles con la misma palabra, porque lo mejor para ilustrar la palabra es la misma palabra. Quiero que observe que no estamos hablando de testimonios, o sea, aquí no está el predicador que lee un versículo y se dispara en un cohete de testimonios 45 minutos y vuelve y cae en otro versículo al final. Todo esto que hablamos está en las Sagradas Escrituras. Yo me sentí ahí ante el Sanedrín, viendo esa cara de Anás y Caifás, que bien feos debían ser, negando la resurrección y no podían, porque más vivo no puede estar el Señor Jesús. Yo vi saltar ese Señor ahí, sudando, gritando, llevaba horas brincando. Vi a Pedro y a Juan llenos del Espíritu Santo. Ante eso, sin ser groseros, miren que ellos no fueron groseros. Dijeron, gobernantes y ancianos, así, en un tono suavecito. Pero les dijeron hasta que se iban a morir. Y eso dijeron en el 4:19, en el capítulo 5, versículo 19, les vuelven a decir lo mismo. No podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y estaban arriesgando sus vidas. Y usted y yo no arriesgamos la vida. En este momento no arriesgamos la vida por el Señor Jesús. Pues, ¿cuál persecución? La única persecución que usted tiene son los familiares que se dieron cuenta que usted está oyendo de Cristo Jesús. Entonces su abuelita, pegada de la camándula, le dice, estás traicionando nuestra tradición. ¿Cierto? De pronto el esposo suyo, todo temeroso porque no sabe nada de Dios y de Dios le dio porque usted naciera de nuevo, no sabe qué hacer con usted, se le volvió una papa caliente. Sí, ¿cuál es la persecución? Ay, no, que mis amigos de la barra con los que bebo me están diciendo pastor. Aleluya. Sí, no, que mis amigas con las que parrandeo y me le ofrezco a todos los compañeros del colegio me están diciendo que me volví una santurrona, que la virginidad da cáncer. No, que el profesor que es ateo en la universidad, que enseña filosofía, él dice que pues, puede ser la mamá de Tarzán. Esa es la única persecución que usted y yo tenemos ahora. Eso no es persecución. Que el diablo con todas sus huestes empieza a apretarle las finanzas. Claro, pues si usted vive la declaración de renta, del sueldo que tiene, no de Dios. Eso no es persecución. Eso es Dios sacando a flote la hidalguía y la entereza que un hombre y una mujer de Dios deben tener. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían dicho. Vamos a estar en pie, por favor, que no me dio tiempo de terminar. Puse un mensaje, creo que hoy o ayer. Resulta que usted está enferma, la tienen que operar. A usted lo tienen que operar, hermano. Y cuando le están haciendo el triaje o no sé la cosa ya, gracias. Usted queda mirando al cirujano, ¿cierto? Con bata, todas las cosas. Y una enfermera dice, ahí está el doctor tal, fulanito de tal. Él estudió cirugía, o medicina mejor. 15 minutos semanales. Imagínate. Y te va a operar del vaso, de toda la vajilla que tienes por allá adentro. ¿Usted qué? ¿Se deja anestesiar? Pregunto, pues tiene que estar muy corrido usted, ya muy anestesiado. ¿Cierto que no? Yo no me dejaría.
¿Y sabe qué? Entonces, ¿usted por qué tiene que confiar en un papá que lee la Biblia 10 minutos cada 15 días? No tiene nada que enseñarte para la vida eterna. O en una mamá que lee un devocional cada mes, un versículo de Proverbios. Y apenas se leyó que Dios odia las balanzas adulteradas. Y ella piensa, porque no ha leído el resto, que es donde se pesa todos los días. Debe estar mala, porque dice que pesó 20 kilos más. ¿Usted confiaría su alma a un pastor que le dice a usted que lea 9 capítulos diarios y él también se lee solo 9, cuando se debe leer 100 o en una noche escucharse todo el Nuevo Testamento? No para impresionar. Yo no le confiaría mi alma a alguien así, ni a una denominación así, ni a una congregación así. Usted, mi hermana, le entregaría además de su cuerpo y su alma a un novio que no es sino TikTok. Una vez, créanme, no me estoy burlando, estaba hablando con una persona y me dice, así sí, como Moisés, cuando el faraón le pegó. Yo sinceramente me sentí como sin éxodo en mis venas, ¿sí? Y yo le pregunté, sí, pero ¿en qué parte, en qué capítulo? No, en la película. Yo, ay, fue madre, queda así, plop, créanme. Impresionante, en la película. Le entregaría yo mi alma joven a una novia que no, yo no se la confío, no me da. Qué horror. Entonces, de eso se trata este asunto. Entonces les decía que el Evangelio de Lucas se pone cada vez más empinado, apenas vamos en el capítulo 12 y no hemos podido pasar del versículo. Esto es de cuidado, es muy serio. Porque yo tengo que dar cuentas por tu alma delante de Dios. Así tú no quieras darle cuenta por tu alma, la tuya, a Dios. O sea que el día, porque Pablo dice en una de sus cartas a los congregados, les dice, ustedes son corona mía, es decir, yo ese día les diré, este es de los que le pude hablar, de los que pude ayudarle a renovar entendimiento, este es de los que ¿qué? La responsabilidad es muy grande, es terrible, es agobiante. Ahora solo tenemos un servicio, llegará un tiempo en que esto se volverá una cosa tremenda. Yo vengo acá en las madrugadas o al mediodía y esto está solo y créame, yo le grito a Dios, ¡Dios! ¡Qué responsabilidad tan grande! Es muy grande la responsabilidad. Además de que me tengo que pastorear yo. Porque no crea que usted es el único que quiere salir corriendo detrás del pecado. Es muy delicado. Entonces, si Dios te ha colocado en este sitio, la responsabilidad es más grande todavía, no solo para uno, sino para el que viene. Entonces Dios va a ir trayendo los que son y se va a ir llevando los que no son. Y yo quiero estar dentro de los que son. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Espíritu Santo, gracias porque de las sagradas escrituras que hay en mí, por la renovación del entendimiento, es que tú me enseñarás que de eso le debo entregar a los que demanden el porqué de mi fe. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén. Les bendigo, mis hermanos.